antes del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo, veremos señales que nos indicarán que el tiempo está cercano a los últimos días, y estas señales serían las que indicarían que el día de ser arrebatados por el Señor estaría más cerca que nunca. Las preguntas son: ¿cómo conocer los tiempos que estamos viviendo? ¿Serán los últimos días? ¿Cuáles son las señales de esos días? ¿Qué nos dijo Jesús al respecto? ¿Cómo debemos estar preparados? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Este es tu canal de los últimos días y en este programa le daremos respuesta a cada una de estas interrogantes. Comencemos. Conociendo los tiempos. Y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La Biblia de las Américas. En este capítulo, Pablo le escribe a los romanos y les dice que, conociendo el tiempo, es hora de despertarse del sueño. Pablo está hablando del sueño espiritual. El sueño espiritual es aquel estado en que las personas se encuentran alejadas de Dios y de su voluntad, y más bien están dedicadas a hacer las cosas del mundo, las que complacen a la carne con sus pasiones y deseos. Cuando una persona está en un sueño espiritual, no ora, no lee la Biblia, no busca de Dios, no se congrega, no vigila y lo más delicado es que no obedece. En síntesis, una persona en este estado tampoco tiene al Espíritu Santo de Dios en su corazón, quien debe gobernar y dirigir su vida. Tenemos por experiencia al pueblo de Israel, que a pesar de las profecías de Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, a pesar de los cálculos hechos para saber en qué tiempo iba a llegar el Mesías, pues cuando llegó la hora, Israel no supo discernir en el tiempo que ellos estaban viviendo, pues tenían una ceguera espiritual que no les permitió reconocer al Mesías de Dios. Israel estaba dormido espiritualmente. Incluso en el libro de Mateo podemos ver cómo los 3 reyes sabios que venían del oriente perteneciente a Persia conocían más los tiempos y habían estudiado más las señales de la venida del Mesías que los propios judíos. Israel no reconoció los tiempos en que su Mesías había venido a traer paz a sus vidas. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». La razón de este despliegue emocional fue la tristeza de Jesús por Israel. Lloró por Israel como un llanto de los padres de un niño perdido o rebelde. El rechazo de Israel del cuidado del Mesías daría lugar a consecuencias terribles, aunque estaban cegados ante estos próximos resultados. Hace 1950 años se cumplió la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo de Jerusalén. La ciudad fue saqueada por el general Tito en el año 70, sin dejar piedra sobre piedra en el templo, como lo profetizó Jesús. Por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación del Mesías, estas fueron las consecuencias. He aquí la importancia de conocer los tiempos y las dispensaciones. Entonces, ¿estamos viviendo los últimos días? ¿Qué dijo Jesús sobre esto? Hace más de 2000 años atrás estaba el Señor Jesús con sus discípulos sentados sobre el monte de los Olivos, mirando la ciudad de Jerusalén, y sus discípulos le preguntaron. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Reina Valera 1890. Los discípulos probablemente pensaron que solo habían hecho una pregunta. En sus mentes, la destrucción del templo y el fin del siglo estaban probablemente conectados. Pero en realidad, ellos hicieron 3 preguntas, por lo que esta segunda pregunta es respondido en el resto del capítulo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
pues a medida que Jesús responde esta importante segunda pregunta, hará comentarios específicos y predicciones sobre el final de los tiempos. Entonces Jesús les respondió sobre estas señales del fin. Les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Falsos Cristos. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Un falso Cristo, un falso Mesías, es alguien que pretende ser enviado de Dios para salvar a la humanidad. Desde el principio, Jesús advirtió a los discípulos que muchos serían engañados al anticipar su regreso. A lo largo de la historia ha habido tiempos en la iglesia y en el mundo en general en el cual han hecho predicciones impulsivas que luego se confiaron en ellas, resultando una gran decepción, desilusión y alejamiento. En el último siglo, ciertos hombres tales como Jin Young, Sun Myung Moon y David Koresh se han puesto de relieve afirmando ser Dios o su mano derecha. Normalmente empezaban con la Biblia, pero luego tomaban un versículo o idea y construían su propia teología a partir de ella, convirtiendo a su grupo en una secta autoafirmante. A finales del 2021 en las redes sociales se viralizaron videos de Yishyahu Ben David en el Muro de los Lamentos, donde se le ve rodeado por multitud de judíos ortodoxos que se acercan a él para rendirle honor, asegurando que es el Mesías. Jesús nos alertó sobre esto. Incluso en la primera carta de Juan nos dice que el espíritu del anticristo o falso Mesías ya estaba en el mundo. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros estéis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan nos enseña a identificar al anticristo para que no engañe a la iglesia. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Como iglesia debemos estar todos atentos, orando y velando, leyendo las Escrituras, para discernir los espíritus si son de Dios y no dejarnos engañar por el enemigo y su falso Cristo. Guerras y rumores de guerra. Cuando escuchamos el nombre de estos países, Siria, Irán, Irak, Rusia, Ucrania, Egipto, Yemen, Libia, Afganistán, Corea, Alemania, Gran Bretaña, Turquía, Jordania, Arabia Saudita, quizás ustedes no pueden mostrar dónde están localizados en el mapa, pero hay una cosa que ustedes sí saben, y es que estos países tienen algo en común: guerras. La guerra ha existido a lo largo de los tiempos. Desde los inicios, las guerras y conquistas han puesto la historia del mundo en un punto elevado. Pero en los últimos días se ha intensificado lo que Jesús habló hace 2000 años atrás: guerras y rumores de guerra. Actualmente Israel vive en constante ataque de los grupos terroristas Hamas en Gaza. Por otra parte, Rusia quiere invadir Ucrania. China quiere invadir Taiwán. China acaba de hacer una amenaza a los Estados Unidos si estos se mezclan en los asuntos entre China y Taiwán. Irán quiere invadir a Israel con una bomba nuclear, por lo que Estados Unidos intervendría en defensa de Israel. El presidente de Turquía, Erdogan, hace poco dijo que quería borrar a Israel del mapa. Los hutíes de Yemen hace solo días lanzaron un grupo de misiles a la ciudad de Bahrein en Arabia Saudita. Israel y Palestina en un conflicto que no parece llegar a su fin. También tenemos Haití, que con la muerte de su presidente, un grupo de pandillas han formado tremendo caos en contra del sucesor. Siria, con una guerra civil hace 10 años. Y por último, Afganistán, Etiopía, Myanmar, Sudán, Somalia, Irak, Libia y Jordania, los cuales 3 de ellos actualmente están en guerra. Todo esto Jesús nos dijo
que sería señales de los últimos días y que era necesario que sucediera, pero aún no era el fin. Por tanto, la Iglesia no debe tener miedo ante estas guerras, sino velando y orando para que la misericordia de Dios nos ayude a escapar de todo esto. Pestes, hambres y terremotos. Para nadie es secreto que desde la caída del hombre en el huerto del Edén hasta hoy han habido muchas enfermedades propagadas y que muchas han llevado el cierre de ciudades e incluso de naciones. Pero en este último siglo, para más exactitud a finales del año 2019, surgió una enfermedad que días más tarde fue catalogada como pandemia. Esto fue algo estremecedor. Nadie imaginaba que un virus iba a paralizar el mundo entero. Cerraron aeropuertos, escuelas, centros de salud, estadios, cine, restaurantes e incluso las iglesias por casi más de un año. Muchas personas tuvieron la esperanza de que al salir la supuesta cura de la enfermedad, todo iba a terminar. Pero la Iglesia de Cristo sabía que nada mejoraría, pues el Señor nos advirtió sobre esto, las pestes que vendrían en los últimos tiempos. El hambre. Las crisis económicas del 2020, derivada de una gran parte de la pandemia, detonó uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas. Países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros liderados principalmente por el comunismo sufren de falta de alimentos, mientras que en algunas regiones de África y gran parte de Asia se aunaron otros factores como desastres naturales y los conflictos, incrementando enormemente la tasa de población desnutrida, revela un estudio de la ONU. Los terremotos, aunque a pesar de verlos en el transcurso de nuestra historia, hoy hemos visto que se ha agudizado. Todos los días ocurren sismos y terremotos en varias partes del mundo, cumpliendo también la profecía de Isaías. La tierra temblará como un borracho. Isaías 23:20a. Ejemplo de esto es Puerto Rico, que desde el 2017 lo atravesó María, un poderoso huracán que dejó un desastre increíble. Luego en el 2020 un poderoso terremoto causó grandes daños y estragos en el país. Persecución. Cada día 13 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de su fe. Cada día 12 iglesias o edificios cristianos son atacados. Y cada día 12 cristianos son arrestados o encarcelados injustamente, mientras que otros 5 son secuestrados. La Biblia claramente nos dice que la persecución a los cristianos continuará y luego se agudizará en una gran persecución en cuanto más cerca estemos de la venida de Cristo. De hecho, este tema de persecución y sufrimiento es parte de cada uno de los pasajes bíblicos más importantes relacionados con los acontecimientos que conducen al regreso de Cristo. A pesar de que los cristianos comenzaron a ser perseguidos después del Pentecostés hasta ahora, hay un sinnúmero de pruebas que pueden garantizar la intensificación de las persecuciones a causa de seguimiento a Cristo en este último siglo. Pero Jesús, en medio de esta señal, nos dejó una gran promesa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En este pasaje podemos ver cómo Jesús nos dice lo bendecidos que seremos cuando persigan a su pueblo por causa de su nombre. No importa lo que atravesemos, al final nuestra recompensa estará en los cielos. Nunca debemos tener miedo y cohibirnos a predicar su palabra por temor a que nos persigan, nos encarcelen o incluso nos den a muerte. La gran comisión fue una sola: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Apostasía y falsos profetas. La falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Existen hoy en día muchas doctrinas inventadas por personas que solo quieren desviar a los verdaderos cristianos de la verdad. Un ejemplo de esto es la idea de que hay muchos caminos para llegar a Dios.
Esta filosofía se ha vuelto popular recientemente. Esta falsa doctrina sostiene que, puesto que Dios es amor, Él aceptará cualquier religión y esfuerzo con tal que la persona sea sincera. Tal relativismo se burla de toda la Biblia y elimina de forma eficaz cualquier necesidad de que el Hijo de Dios haya tomado forma de hombre y fue crucificado por nosotros. La Biblia es bastante clara respecto a esto, cuando el propio Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. También vemos cuando Pablo exhortó a su discípulo Timoteo a que se protegiera de aquellos que estaban vendiendo la herejía y confundiendo la grey. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. 1 Timoteo 6:3-4. Estas falsas doctrinas que incluso quieren vender el evangelio para hacer más dinero o tener un poco más de seguidores, que solo quieren endulzar el oído a los creyentes diciéndoles cosas lindas y de prosperidad, han pervertido a muchos cristianos e iglesias que eran de sanas doctrinas, haciendo de esto un caos para el pueblo evangélico. Muchos han estado tan ciegos que, viendo como estos falsos apóstoles son abochornados en sus mentiras y herejías, aún así siguen venerando e idolatrizando a estos hombres. Pero el Señor Jesús también dijo que en los últimos días apartaría el trigo de la cizaña y limpiaría su iglesia. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo le advirtió sobre esta falsa doctrina penetrada en el pueblo de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. 2 Timoteo 4:3-4. Hoy en día no tenemos excusas para ser engañados por esas falsas doctrinas. Orar, ayunar, escudriñar las escrituras fueron las armas que el Señor nos dio para combatir la apostasía en los últimos días. Pablo le decía a Timoteo que fuera sobrio en todo, soportara las aflicciones, hiciera obra de evangelista y cumpliera con su ministerio. Aumento de la maldad y el amor se enfriará. Al encender la televisión, escuchar la radio o abrir nuestros teléfonos, podemos escuchar las noticias donde un hijo le disparó a su padre, o una madre que ahogó a una niña de 9 años en un lago, o el esposo que mató a su mujer por celos, o simplemente un niño de una high school que con una arma balaceó a sus compañeros de aula. Podemos ver cómo las personas se quedan sin casa, sin ropa y que no tienen comida y nadie les tiende una mano. Escuchamos cómo los padres venden a sus hijos por no tener recursos para criarles. Todas estas noticias son el plato fuerte de cada día y nuestro Señor Jesús nos los advirtió hace más de 2000 años desde el Monte del Olivo como señales de los últimos días. Y todo esto es principio de dolores. Jesús se refirió a este tiempo como principio de dolores, exactamente lo que estamos viviendo en estos días. No cabe duda, mi hermano, que cada profecía que dijo nuestro Señor se ha cumplido a la perfección. Y usted dirá: siempre han habido guerras, terremotos, hambre, enfermedades. Y yo le contesto: es verdad, mi hermano. Pero según los expertos en cada tema, nunca se había visto con tanta intensidad. Solo las personas ciegas y erradas que no quieren reconocer que estamos en los últimos días a la venida de nuestro Señor no son capaces de discernir la veracidad y cumplimiento de estas profecías. Pero ahora, hermano, todo esto es para conocer los tiempos que estamos viviendo, que el regreso de Jesús está a las puertas. Amados hermanos, no tengan miedo. Dice el Señor ante todo lo que sucede en el mundo. Solo debemos orar, leer la palabra y predicar el evangelio para que las demás personas que están en angustia y desesperación por todas estas cosas que están aconteciendo no tengan miedo y se refugien en Jesús con una esperanza de vida, más allá de cualquier catástrofe que pueda ocurrir. Pablo le encarece a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es nuestra misión. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Debemos predicar la palabra para que todo el que crea en Jesús
tenga derecho a la vida eterna. Amados, la intención de este video no es crear miedo ni pánico, sino exhortándonos los unos a los otros para estar firmes en el Señor y prepararnos para su venida. No queremos, hermano, que conociendo los tiempos de los últimos días, algunos de vosotros se entretengan con los deleites de la vida y que cuando llegue nuestro Señor nos haya durmiendo. Debemos estar despiertos, velando y orando en todo tiempo y momento, porque nuestra redención se acerca. Si alguna persona está escuchando este video y hoy quiere entregar su vida a Jesús, o alguna otra persona que ha estado apartado del Señor, hoy es su mejor día para reconciliarse y aceptar a Jesús como su Salvador. Por favor, queremos orar por usted. Aún hay tiempo, y si usted abre su corazón hoy, el Señor entrará en su vida para darle vida eterna y vida en abundancia y librarte de todo lo que se avecina. Por favor, ahí donde usted está, levante sus manos al cielo y oremos. Padre, reconozco que soy un pecador, que tú enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Perdóname, Señor, por cada uno de mis pecados. Acepto tu perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto en mi corazón como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, quiero decirle que hoy hay fiesta en el reino de los cielos, por cuanto un pecador se arrepiente. Bendito sea nuestro Señor. Y ahora, hermano, quiero hacer una oración por usted que me está escuchando. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, por cada una de las personas que me escuchan. Espíritu Santo de Dios, que pongas tu mano sobre cada una de esas personas, Señor, que tú le cuides y le guardes, que nos ayudes, Señor, a estar firmes, Padre, en tus caminos, Espíritu Santo de Dios, que tú, Señor, nos halles obreros dignos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, Señor, para alcanzar la redención, Señor, y el reino de los cielos. Espíritu Santo de Dios, si hay algún enfermo, que tú lo sanes, si hay algún dolido, Señor, que tú lo cures, Espíritu Santo, que tú sanes y cures cada persona que me esté escuchando, para ayudarnos, Señor, los unos a nosotros, Padre, para afirmarnos en tu reino, Señor, para cuando tú vengas, Espíritu Santo de Dios, nos halle despierto, para que, Señor, podamos ser santos porque tú eres santo, y santidad sin la cual nadie verá a Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice y cuida a cada uno de mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así terminamos el video en el día de hoy. Que Dios le bendiga mucho. Nos vemos en otra sección. Bendiciones. Del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo, veremos señales que nos indicarán que el tiempo está cercano de su fin. Y estas señales serían las que indicarían que el día de ser arrebatados por el Señor estaría más cerca que nunca. Las preguntas son: ¿cómo conocer los tiempos que estamos viviendo? ¿Serán los últimos días? ¿Cuáles son las